El programa institucional Sindéresis los invita a la conferencia virtual sin costo El Poder de Reforma Constitucional, con los profesores Douglas Enrique Lorduy Montañez, Juan Manuel Charria Segura, José Gregorio Hernández Galindo. 14 de noviembre, 5 de la tarde. A usted le interesa como ciudadano. Inscripciones al correo centrosinderesis@gmail.com. Teléfonos 315-460-6778 y 317-411-7510. El Poder de Reforma Constitucional. 14 de noviembre, 5 de la tarde. Buenas tardes, mi nombre es Clara Patricia Montoya, soy la gerente de La Voz del Derecho. Tengo el placer de compartir hoy con ustedes la primera conferencia virtual del programa institucional Sindéresis por la vigencia del derecho, con la participación de 3 constitucionalistas, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, el doctor Juan Manuel Charria Segura y el doctor Douglas Enrique Lorduy Montañez. Hoy vamos a tratar el tema del poder constituyente y la reforma constitucional, y le damos la bienvenida para comenzar al doctor José Gregorio, no sin antes explicarles la estructura de esta primera conferencia virtual que se organizó de la siguiente manera. Cada uno de los conferencistas tendrá un tiempo de 15 minutos para que sobre este tema ponga de presente sus puntos de vista. Superados los 15 minutos de cada uno de los conferencistas, les vamos a dar otros 15 minutos para que puedan debatir entre ellos sus opiniones, y finalmente ellos responderán unas preguntas que los invitamos para que formulen. Entonces, bienvenido, doctor José Gregorio Hernández Galindo. Ustedes saben, ex magistrado de la Corte Constitucional, director de la revista Elementos de Juicio, presidente de nuestra oficina de abogados, consultores abogados, director de la emisora virtual La Voz del Derecho y profesor de Derecho Constitucional. Buenas tardes, doctor José Gregorio, bienvenido. Muchas gracias, doctora Clara Patricia. Quiero presentar un saludo cordialísimo a todos los oyentes de La Voz del Derecho y a nuestros seguidores, tanto dentro como fuera de Colombia. El tema que nos corresponde tratar tiene muchas aristas y, por supuesto, esta primera conferencia se desarrolla sobre unas bases muy generales en las cuales después vamos a profundizar. En esta primera ocasión quiero diferenciar el poder constituyente del denominado poder de reforma. Los estudiantes de Derecho y los profesores y los estudiosos del Derecho Constitucional y la teoría del Estado saben que tradicionalmente los tratadistas de Derecho Constitucional han hablado del poder constituyente primario u originario y del poder constituyente secundario o derivado, para referirse al ejercicio de aquel poder que se tiene de crear, de establecer la Constitución, de fundar el orden jurídico institucional de un determinado Estado. Los creadores de la Constitución son los constituyentes primarios u originarios. Hoy por hoy, el término de constituyente se reserva para aquella expresión del ejercicio de una decisión política en cuya virtud se funda el ordenamiento jurídico estatal en su máxima expresión. Se funda, se crea, se establece la Constitución. Y lo que se venía denominando normalmente por los autores derecho del constituyente secundario o derivado, viene hoy por hoy a señalarse como poder de reforma. Yo prefiero hablar de competencia de reforma, por esto, porque mientras el constituyente, el que crea la Constitución, no tiene ningún límite desde el punto de vista material, porque él obra según sus propias convicciones, sus valores, sus criterios, los fundamentos ideológicos y políticos del Estado. El poder de reforma es normalmente un órgano constituido, un órgano creado por el constituyente, establecido en la Constitución,
que tiene unos requisitos, unas veces de fondo y otras veces de forma, para proceder a reformar la Constitución. Y reformar significa, como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional desde 2003, reformar significa moldear algunos aspectos de la Constitución sin tocar necesariamente la esencia de la Constitución. De suerte que el poder de reforma, ese órgano constituido o esos órganos constituidos que tienen la capacidad de poner en funcionamiento una nueva disposición de la Constitución, lo hacen dentro de estrictos conceptos que el propio constituyente señaló. Por eso digo yo que se les da una cierta competencia, se les confiere una facultad restringida. Cuando se entra a establecer unos límites de fondo, que son las denominadas cláusulas pétreas, el constituyente le dice al poder de reforma, al órgano estatuido para tal efecto y autorizado para modificar la Constitución, usted no se puede meter con ciertos artículos de la Constitución. O si modifica la Constitución, únicamente puede modificar tales y cuales preceptos. Son las cláusulas pétreas, no petras, sino pétreas, porque son normas inmodificables. Son pétreas porque se petrifica en ese sentido la normatividad y entonces ciertos aspectos no pueden ser tocados por el poder de reforma. En Colombia no existen cláusulas pétreas para reformar la Constitución. Ya vamos a pasar a algún análisis sobre ese particular frente a los acuerdos de paz. Pero tenemos unos requisitos formales. En Colombia tenemos la experiencia de la constituyente de 1905, que introdujo unas importantes modificaciones a la Carta Política de 1886, y tenemos también una Asamblea Constituyente que se convocó en el año 1953 y que se desbordó porque hubo un golpe de Estado contra el doctor Laureano Gómez, que era el presidente de la República, y la Asamblea Constituyente terminó siendo también Asamblea Legislativa. Y por otro lado, en el año 1991, la Asamblea Constituyente comenzó siendo simplemente una Asamblea Constitucional, porque se quería reformar apenas algunos aspectos de la Constitución en medio de un clima de enorme violencia que era el que teníamos en el país para finales de la década de los 80 y comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, y en medio de esa situación tan compleja, candidatos a la presidencia asesinados, jueces asesinados, magistrados asesinados, bombas, etcétera, especialmente por la violencia del narcotráfico. Entonces se convoca a esa Asamblea Constituyente y, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, fue un pacto, y un pacto por la paz, básicamente la Carta Política del año 1991. Todo comenzó, como tal vez ustedes lo recuerdan, con la séptima papeleta impulsada por los estudiantes de Derecho de las universidades. Después se unieron estudiantes de otras facultades, y el presidente Virgilio Barco, que había propuesto 3 reformas a la Constitución Política por modalidades como el referendo o como el plebiscito, y que había fracasado en esas propuestas, sencillamente el presidente Barco tomó eso que vino de la votación, que no fue contabilizado oficialmente, de la séptima papeleta, para señalar: vamos a autorizar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que contabilice los votos que se depositen por una asamblea que reforme la Constitución. Y esto obtuvo una altísima votación el 27 de mayo del año 1990. Eso se tramitó junto con las elecciones presidenciales. Terminó elegido el doctor César Gaviria Trujillo, y tuvimos esa constituyente. ¿Por qué? Porque resulta que el decreto dictado por el presidente César Gaviria Trujillo, que incluía los acuerdos políticos celebrados con las fuerzas políticas mayoritarias en ese momento, esos acuerdos políticos sencillamente señalaron
que debían seguirse unas ciertas reglas para la reunión de la constituyente, se señaló el número de constituyentes, se establecieron las reglas de juego, en fin, en un decreto. Ese decreto fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, que ejercía entonces el control de constitucionalidad, y se ejerció ese poder por parte de la Corte Suprema de Justicia de manera dividida. Prácticamente la mitad de los magistrados de la Corte Suprema, eran las tres salas, civil, laboral y penal, más la sala constitucional, eran las cuatro salas de la Corte las que en sala plena resolvían. Estaban divididos los magistrados y al final dos magistrados, los doctores Fabio Morón Díaz y Hernando Gómez Otálora, cambiaron su voto y ellos, con su modificación desde el punto de vista de la decisión, llegaron a permitir que se modificara la Constitución. Pero resulta que mediante esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia, además de declarar la exequibilidad del cuerpo fundamental del decreto 1926 de 1990, también declaró una inexequibilidad. Dijo que era inexequible el decreto en cuanto establecía un temario y en cuanto establecía un control material en cabeza de la propia Corte Suprema de Justicia sobre el contenido de los decretos que fueran expedidos por la Asamblea, que no eran propiamente decretos, sino que eran actos constituyentes, como después resultó. El pueblo votó el 9 de diciembre del año 1990, fueron elegidos por el pueblo los constituyentes y lo que tuvimos fue una Asamblea Nacional Constituyente que estableció la Constitución. Artículo 380 de la Constitución Política de 1991, que derogó la Constitución de 1886 con todas sus reformas. De tal manera que allí tuvimos una expresión del constituyente originario, pero autorizado por el pueblo. No hubo un referendo posterior, como ha ocurrido en otros países, para aprobar lo que hicieron los constituyentes, sino que directamente entró a regir la Asamblea Nacional Constituyente con su verdadera constitución. No fue simplemente una reforma, fue la Constitución nueva de 1991. Y la Constitución, para ya terminar y dar la palabra a mis contertulios, la Constitución contempló, a diferencia de la Constitución anterior, tres modalidades de reforma. Se reforma la Constitución por el Congreso mediante acto legislativo, que tiene unos requisitos formales. Se reforma la Constitución por Asamblea Constituyente, convocada por el pueblo previa a la expedición de una ley del Congreso de la República, o mediante referendo, por iniciativa popular o por iniciativa gubernamental. Y es el pueblo el que en ese momento directamente reforma la Constitución. Hay unos requisitos mínimos a los que podemos venir un poco más adelante, pero lo que quiero resaltar es que hoy por hoy se puede reformar la Constitución por una de tres vías, mientras que en la Constitución anterior, que en 1910 se dijo con claridad, inclusive por una asamblea constituyente, y se repitió en 1957 en el plebiscito, que no se podía reformar la Constitución sino únicamente por el Congreso de la República. Estaba excluida una asamblea constituyente. Por ejemplo, el presidente Alfonso López Miquelsen en 1976 convocó, por conducto del Congreso, una pequeña constituyente para reformar la administración de justicia. Miren ustedes, desde la época en la cual estamos pensando en reformar la administración de justicia y no se ha podido reformar. Pues bueno, el presidente López convocó esa asamblea constituyente para reformar la Constitución en materia de administración de justicia, de Ministerio Público, de régimen departamental y municipal, y finalmente eso no se hizo porque la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la convocatoria a la pequeña constituyente del doctor López. Más adelante podemos profundizar
en algunos puntos de importancia. Y entonces le voy a dar la palabra al doctor Juan Manuel Charria, quien va a hacer su exposición. Doctora Clara Patricia. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Charria, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional, candidato a magíster en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesor universitario y es el gerente general de su propia oficina, Charria Segura Abogados Asociados SAS. Bienvenido, doctor Charria. Pues muy buenas tardes a todos. El doctor José Gregorio, muy amable por la invitación. Doctora Clara, me complace estar aquí en este evento. También el doctor Douglas por la compañía, poder debatir estos temas tan interesantes, y el de hoy que es el tema de reformas a la Constitución, el poder de reforma, y también obviamente a las personas que están conectadas en este momento oyéndonos tratar esta temática, pues un saludo muy especial. Pues digamos que ya entrando en materia, el doctor José Gregorio ya nos da una base y nos da una diferencia muy importante entre el poder constituyente y el poder de reforma, donde el poder constituyente, pues obviamente se da en ejercicio de la soberanía, es el que crea e instituye la Constitución. En cambio, el poder de reforma está limitado por la propia Constitución, es decir, el origen del poder de reforma es la propia Constitución. Pero para hablar más del poder de reforma y explicar la teoría de la sustitución de la Constitución, quisiera señalar un poco las definiciones de lo que es reformar y lo que es sustituir. Y en ese sentido podemos, si acudimos al diccionario de la Academia de la Lengua Española, podemos señalar que la palabra reformar significa modificar algo, por lo general con la intención de mejorar. En cambio, a su vez, el verbo sustituir y se define como poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Es decir, esto es importante porque pues realmente cuando hablamos de la teoría de la sustitución, en ningún momento se está prohibiendo que el Congreso ejerza su poder de reforma, por ejemplo, como lo explicó el doctor José Gregorio, como titular del poder de reforma o titular de lo que se ha denominado el poder constituyente derivado. Tal es así que en este momento se han aprobado 47 reformas a la Constitución. 48 ya llevamos, claro, en 27 años de vigencia. Es decir, y si ustedes revisan, todas, salvo el referendo de 2003, todas han sido vía, que también pues fue una ley convocante en últimas aprobada por el Congreso de la República, pero bueno, las preguntas fueron sometidas a consideración de la ciudadanía. Todas las demás han sido vía Congreso, es decir, vía actos legislativos. Exactamente. Entonces, digamos un poco el decir que es que la teoría de la sustitución ha impedido que la Constitución se petrifique o que la Constitución no pueda ser reformada, creo que pues creo que es equivocado, con el respeto que me merecen pues quienes están con esa teoría. Si fuera así, entonces, ¿cómo así que 46 reformas vía Congreso? Ustedes hagan la cuenta, mis queridos pues, internautas, hagan la cuenta de cuánto sería una reforma por año, y de 46 dividido 27. Hay como 3 o 4 por año. Exactamente. Sí. Bueno, eso por una parte. Ahora bien, el poder de reforma es necesario en el sentido de que, pues, por supuesto que la Constitución no debe ser un texto estático. Las realidades sociales, económicas van cambiando. Ahora, y por eso la Constitución tiene que irse reformando. Ahora bien, una cosa es reformar y otra cosa es el reformismo, que ya es cuando se abusa el poder de reforma. Aquí hemos, creo yo, llegado al reformismo constitucional. Todo lo queremos reformar, ir a la Constitución y reformarla. Entonces, por ejemplo, en la actualidad tenemos una reforma política que se está tramitando en el Congreso. Ahí hay una reforma a la Constitución, si pasa pues los debates ahí en el Congreso. Reforma a la justicia, si se logra, que el doctor Gregorio no es muy optimista, vamos a ver si este intento sí se da, que el Congreso apruebe la reforma a la justicia. Fuera de eso están las reformas sobre los temas anticorrupción, que también quieren elevarlos a norma constitucional. Entonces, nada más en ese tema, en esos 3 temas, pues ya pasaríamos las 50 reformas a la Constitución.
Piénsese, por ejemplo, en lo que fue la implementación del acuerdo de paz. Fíjense cómo a partir del acto legislativo número 1 de 2006, que fue el famoso Fast Track, se le dio al Congreso la facultad con un procedimiento abreviado de implementar el acuerdo, y también se le otorgaron facultades al presidente de la República. En virtud del Fast Track se expidieron 5 actos legislativos, entre ellos está el de la JEP, el acto legislativo número 1 de 2017, el del blindaje, el acto legislativo número 2 de 2017, la reincorporación, el acto legislativo 3 de 2017, entre otros. Ahora bien, entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional, a partir de la sentencia C-551 de 2003, magistrado ponente Eduardo Montealegre del INET, señaló fundamentalmente que los vicios, cuando hablamos de que la Corte ejerce control solo por vicios de procedimiento en la formación del acto legislativo, etcétera, ahí dentro de los vicios de procedimiento se incluyen los vicios de competencia. En ningún momento se está señalando que la Corte ejerce un control sobre lo material, entre otras cosas porque la Constitución misma lo prohíbe en los numerales 1 y 2 del artículo 241 de la Constitución. Entonces lo que hace la Corte sencillamente es, no solamente verifica el trámite, porque sería si no la Corte sería como una especie de notario, en donde verifica si fue aprobada con las mayorías, con los trámites, en los trámites correspondientes, etcétera, y listo, ya tendríamos. Entonces la Corte le da luz verde porque pues se hizo el control solo por el trámite y ya. Resulta ser que el control también dentro del procedimiento hay que incluir la competencia. Entonces el Congreso, por ejemplo, como poder titular del poder de reforma, entonces tiene unos límites. ¿Cuáles son? Entonces, si bien no hay cláusulas pétreas, como lo expresó el doctor José Gregorio, eso es clarísimo, sí la jurisprudencia a partir de la 551 de 2003 empezó a definir unos ejes definitorios o ejes axiales o elementos definitorios que son que no pueden ser sustituidos por el poder de reforma. Y entre esos la jurisprudencia ha habido a partir de esa sentencia de 2003, ha ido poco a poco señalando esos elementos o ejes axiales, que son, por ejemplo, la separación de poderes, el Estado social de derecho, el bicameralismo, la participación, el principio democrático, entre otros. Digamos que la carrera administrativa y el mérito. Varios, a través de sus sentencias, la Corte ha ido poco a poco definiendo a través de la teoría de la sustitución, definiendo cuáles son esos ejes axiales. Ahora bien, obviamente esta es una teoría inacabada. Por supuesto que la Corte ha ido construyendo poco a poco. ¿Y cómo ha hecho la Corte esto? A través del famoso test de sustitución o juicio de sustitución, como lo denominan los tratadistas, que es un silogismo, es decir, una premisa mayor en donde se señalan cuáles son los ejes, los elementos definitorios o ejes axiales que son objeto de reforma, segundo, la premisa menor, que se revisa el acto acusado, y tercero, la premisa síntesis, que es si realmente se concluye que el acto legislativo, por ejemplo, lo que está haciendo es reformando la Constitución, o lo que está haciendo en realidad es una sustitución de la misma. Entonces allí, a través de lo que llamamos ese test de sustitución, reitero, y esos pasos que da la Corte, pues ha logrado, por ejemplo, si no hubiese sido por la sustitución, hubiéramos tenido una segunda reelección presidencial y la Corte a través del juicio de sustitución, en la famosísima sentencia histórica, sentencia C-141 de 2010, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto, frenó lo que hubiese sido una segunda reelección y declaró inexequible la ley 1354 de 2009. Si hubiese sido solo por el trámite, pues muy seguramente la segunda reelección hubiera cumplido con los debates, etcétera. Y así lo ha hecho en otros temas. Entonces, pues, creo yo, y soy de los que me he convencido que pues esta teoría de la sustitución realmente ha contribuido
no a que la Constitución, digamos, se vuelva rígida, como pues teníamos las constituciones anteriores. Si ustedes revisan la Constitución del 86, solamente se puede reformar por acto legislativo. Solamente, el único mecanismo del acto legislativo. La Constitución del 91, si bien tiene unos procedimientos agravados, rígida, yo diría que no es tan rígida si nos ponemos en esos términos a lo que decía la Constitución de 1886. Como lo explicó muy bien el doctor José Gregorio, se puede reformar la Constitución vía acto legislativo, vía asamblea constituyente o vía referendo. Entonces, pues tenemos esas tres vías para reformar la Constitución. Entonces, la Corte será en cada caso la que analizará si realmente una reforma a la Constitución realmente es una reforma o es una sustitución de la Constitución política. Y repito, creo que a pesar de que pues podrá tener como todo y tendrá que, si hay algo corregir, si realmente no todo es, la teoría es perfecta, obviamente yo creo que la Corte poco a poco ha ido construyendo, y como insisto, es una teoría que no se ha terminado, es una teoría inacabada, que sigue construyendo la Corte en su jurisprudencia. Creo que sí limita al Congreso para decir, mire, señor Congreso, usted no puede tocar ejes axiales con el poder de reforma, y que pues, insisto también, no se puede quedar, el examen de la Corte no puede ser como un notario, sino sencillamente tiene que por lo menos analizar el servicio de competencia o no en una reforma a la Constitución, que no se quede solamente con el mero trámite. Hay algunos que señalan que es que la Corte se vuelve constituyente. No creo eso. No creo que la Corte, estamos hablando de que la Corte además no puede reemplazar al poder constituyente, ni mucho menos. Del poder constituyente, lo sabemos, es el pueblo, en ejercicio de su soberanía. Entonces, pues, la Corte no puede llegar a sustituir la voluntad popular. Y reitero, y ya pues para ir concluyendo, reitero pues que digamos que lo que creo que ha hecho la Corte, un ejercicio muy interesante, que tendrá sus defectos como todo pues lo que es una construcción jurisprudencial, pero creo que sí la Corte reitero, ha limitado ese poder de reforma al Congreso, pero no lo ha negado, porque si no, como lo dijimos al principio, entonces 47 reformas y 46 de ellas expedidas por el Congreso, entonces diría uno, bueno, entonces si la sustitución ha limitado al Congreso, no creo eso, porque creo que las estadísticas en materia de reformas a la Constitución demuestran todo lo contrario. Además, y finalizo con esto, para demandar un acto legislativo, la Corte ha exigido unos requisitos muy claros en cuanto a la pertinencia, certeza, claridad, suficiencia, especificidad en la demanda, y obviamente cuando se demanda un acto legislativo, tiene que ser una demanda bien elaborada, pues para que la Corte entre a estudiarla, porque si no la Corte se declarará o la dinamitará y rechazará, o si la tramita se inhibirá. Entonces, pues muchas gracias y muy amables por su atención. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Douglas Enrique Lorduy Montañez, ¿sí? Abogado de la Universidad del Rosario, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, panelista permanente en la emisora virtual La Voz del Derecho. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Clara. Es un placer estar aquí acompañado del doctor José Gregorio Hernández, con quien permanentemente nos encontramos aquí en nuestro programa habitual de debates constitucionales de La Voz del Derecho, y hoy acompañado también del doctor Charria, muy reconocido constitucionalista, profesor y abogado, consultor y litigante, y bueno, claro, acompañado de toda la audiencia que está pendiente hoy de esta muy interesante conferencia que se ha organizado desde La Voz del Derecho para tratar temas del mayor interés desde el punto de vista constitucional hoy. Sin más preámbulo, yo quisiera, aprovechando la muy buena, digamos, plataforma teórica conceptual que han
planteado el doctor José Gregorio y el doctor Charria, pues digamos que proponer una visión crítica sobre esta teoría de la sustitución de la Constitución que ha venido, digamos, desarrollando la Corte Constitucional a partir en particular de la sentencia C551 de 2003 que mencionó el doctor Charria en su intervención. Y la crítica fundamental, digamos, parte de la propia manera en que la Corte ha venido creando a partir de allí y desarrollando en un número ya significativo de decisiones su teoría de la sustitución de la Constitución. Y claro, entonces explicaba muy bien el doctor Charria que parte, digamos, en principio de una distinción que parece meramente conceptual, pero evidentemente no lo es, y es la diferencia entre la reforma de la Constitución y la sustitución de la misma. Y allí, digamos, tenemos unos problemas complejos porque la Corte parte del análisis de las normas constitucionales y en particular del artículo 374 constitucional que, como lo explicaba muy bien el doctor José Gregorio, pues establece las diferentes modalidades que consagró la misma Constitución de 1991 para que fuera posible la reforma constitucional en Colombia. Y entonces la Corte señala que la competencia del Congreso de la República es la de reformar la Constitución, no la de sustituirla o reemplazarla. Y allí ya tenemos un problema complejo, aún desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista filosófico, y es que resulta que es la misma norma que señala las diferentes modalidades. Entonces la misma norma señala que la posibilidad de reforma constitucional está en cabeza del Congreso, está en cabeza del pueblo por vía de referendo y está en cabeza de una asamblea constituyente. La norma no hace ninguna distinción entre a través de qué vía se puede reformar la Constitución o se puede sustituir, sino que habla en todos los casos de reforma, y de hecho la Corte acude a esta norma y hace, digamos, uso de una regla de interpretación literal, como expresamente quedó expuesto en su sentencia que vengo haciendo referencia. Eso significaría entonces que la Corte señala que tampoco puede reformar la Constitución, no puede sustituir la Constitución una asamblea constituyente. Y de hecho en ese mismo pronunciamiento señala en una teoría que a mí me parece bastante extraña y oscura y contradictoria, por cierto, que tampoco el pueblo por vía de referendo, el constituyente primario, puede sustituir la Constitución. Porque pues la teoría dice que el pueblo, cuando actúa convocado a través de un referendo, que no es órgano constituyente sino constituido, porque se está ateniendo a unas reglas constitucionales, lo cual por supuesto en los mismos términos tendría que ser aplicado a una asamblea constituyente, lo cual por supuesto implica pues un cercenamiento gravísimo del poder soberano del pueblo, ni más ni menos que el poder constituyente primario. Y ya tenemos entonces ahí varios problemas, pero por supuesto que pasa más, y es que la Corte analiza los términos en los que la propia Constitución restringe la competencia de la propia Corte para ejercer sus funciones de control constitucional respecto de las reformas constitucionales. Y esa misma norma, o una norma posterior del mismo capítulo, del mismo título tercero, señala que la Corte tiene posibilidades de ejercer sus funciones de control constitucional respecto de los vicios de procedimiento en la formación del acto de reforma. Lo que por supuesto ha de leerse en concordancia con lo que señalan otras normas constitucionales, en particular las que mencionó ya el doctor Charria, que son las del artículo 241 constitucional, que se refieren exactamente a la misma restricción en cuanto a la competencia de la Corte Constitucional. Entonces aquí caemos, digamos, en una paradoja tremenda, y es que la Corte Constitucional, a través de la teoría de la sustitución de la Constitución, restringe la competencia del Congreso
Congreso de la República, que es el órgano representativo de la democracia por excelencia, y lo restringe sin competencia la Corte. Es decir, sin que la Corte haya tenido o se le haya atribuido la competencia correspondiente, y muy por el contrario, cuando le ha sido restringida esa competencia de manera expresa por la propia Constitución. En esas condiciones ocurre algo que resulta, a mi juicio, el mayor desbarajuste constitucional, y es que la Corte se autoatribuye la competencia de definir cuándo estamos en presencia de una reforma constitucional y cuándo estamos en presencia de una sustitución de la Constitución. Y esa atribución, que no se la ha entregado a nadie, resulta siendo un poder de tal manera omnímodo que, por supuesto, desquicia todo el ordenamiento constitucional, porque ni más ni menos que la Corte Constitucional, que no representa a nadie, que tiene unos debates que tienen reserva, que ya sus decisiones se toman a través de proyectos que elaboran sus integrantes, que tienen reserva, que las sesiones de su sala tienen reserva, que no han sido elegidos por el pueblo, terminan sustituyendo a quien sí representa al pueblo, a quien es el órgano representativo de la democracia por excelencia, con representatividad de amplio espectro, del más amplio espectro posible, como es el Congreso de la República, para decir cuándo puede reformarse la Constitución y en qué términos. Y entonces esto, que no es, por supuesto, una formulación meramente hipotética, sino todo lo contrario, ha sido, digamos, comprobada de manera muy lamentable, por cierto, en muchas de las decisiones de la Corte Constitucional, ha sido digamos, ha dado pie esta teoría para hacer toda clase de limitaciones con las más diversas, digamos, fundamentos constitucionales por parte de la Corte Constitucional. Y entonces, si bien, como bien lo ha señalado el doctor Charria, hemos tenido la fortuna de que la Corte haya, digamos, limitado la posibilidad de reelección presidencial permanente en Colombia, también hemos tenido una serie de decisiones donde la Corte, digamos, ha acudido a muy diversas normas constitucionales para decir que hay sustitución de la Constitución en temas por ejemplo, de carrera administrativa, de carrera judicial en la Fiscalía General de la Nación y otros temas en donde la Corte, pues, simplemente echa mano de esa teoría, de ese poder que se ha autoatribuido para limitar la competencia sí otorgada por la Constitución al Congreso de reformar la Constitución. Y entonces es un desafío, pues, verdaderamente complejo el que tenemos aquí, un órgano no representativo, de ninguna clase representativo, que actúa en secreto, que actúa con reserva, reemplaza al órgano representativo por excelencia, que es el Congreso de la República, con representatividad de amplio espectro, que hace un debate público cuya trámite legislativo se identifica con el principio deliberativo, donde se construyen, es el órgano idóneo para construir los más amplios complejos, precisamente por ese carácter representativo de amplio espectro, los más amplios consensos, termina siendo reemplazado, y eso, por supuesto, que es absolutamente inaceptable. Tengo para agregar en este tiempo que me queda para mi intervención que probablemente la falla, a mi juicio, que aquí podemos encontrar consiste en aquello que mencionaba el doctor José Gregorio en su intervención, y es que la Constitución colombiana no estableció cláusulas pétreas, es decir, no definió cuáles son aquellos o cuáles serían aquellos temas que resultarían siendo intocables al poder de reforma, como lo han hecho otras constituciones
el ejemplo paradigmático de la Constitución de Alemania, pero también la Constitución italiana, la Constitución francesa, que han consagrado cláusulas pétreas precisamente para evitar que un órgano como una Corte Constitucional termine definiendo cuándo se puede reformar la Constitución y cuándo no, sin ninguna atribución para ello. Dejo entonces con esta intervención abierto el debate con mis contertulios de hoy y por supuesto con toda a la audiencia que nos acompaña. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, tal y como les anticipé, después de que los tres conferencistas expusieran sus temas, vamos a abrir 15 minutos a un debate entre ellos, pero también los invitamos a ustedes de que a partir de este momento formulen sus preguntas en los chats, porque cuando ya termine el debate de ellos, les vamos a formular las preguntas que ustedes a través del chat nos hagan llegar. Entonces, a partir de este momento le damos la palabra al doctor José Gregorio Hernández Galindo, quien dirigirá este debate entre los tres conferencistas. Bueno, más que de mi parte un debate, una controversia con mis contertulios, yo quisiera hacer algunas alusiones o referencias a lo que ellos han manifestado. Yo creo que cada uno en el ámbito de sus convicciones, desde el punto de vista constitucional, tiene la razón. Porque debemos recordar lo siguiente. Fui magistrado de la Corte Constitucional entre los años 1992 y 2001. Durante ese tiempo, la Corte Transitoria y después la Corte de 8 años de la que tuve el honor de hacer parte, la corporación se atuvo a los términos estrictos de los artículos que mencionaban tanto el doctor Lorduy como el doctor Charria, que son el artículo 241, numeral primero, que fija la competencia de la Corte Constitucional y que dice que únicamente se puede reformar, se puede fallar sobre una reforma de la Constitución, para no hablar de reforma, como lo menciona el doctor Douglas Enrique. Únicamente se puede fallar por parte de la Corte. La inconstitucionalidad de un acto reformatorio de la Constitución, en cualquiera de sus formas, puede ser por acto legislativo, puede ser por asamblea constituyente o puede ser inclusive por el pueblo mediante referendo, la Corte únicamente, según esa norma, puede resolver la inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en la formación del acto. Es decir, allí se está diciendo no puede entrar en el fondo. Y después el artículo 379 de la Constitución es sumamente claro cuando señala que los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocatoria de una asamblea constituyente solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título y todos los requisitos que señalan los artículos 375, 376, 377, 378 son requisitos formales, procedimentales, se refieren al trámite. Entonces, la Corte en esa primera etapa no entró a resolver acerca de demandas que se instauraban por razones materiales o de fondo contra actos reformatorios de la Constitución. Y si algo se declaró inexequible, tal vez en el acto legislativo número 1 de 1997 sobre extradición, fue por razones de trámite. Pero, ¿qué pasó después? El presidente Álvaro Uribe convocó a un referendo y se aprobó la ley respectiva en el Congreso. La ley hablaba de 19 preguntas que se formularían a los votantes para reformar la Constitución. De esas preguntas formuladas al pueblo, 19, fueron declaradas inexequibles 4 por la Corte Constitucional, que tiene que revisar la ley que convoca al referendo,
quedaron 15 preguntas y de esas 15 preguntas apenas una, la primera que está hoy incorporada al artículo 122 de la Constitución, pasó el umbral, aprobó el umbral requerido, que era de la cuarta parte del censo electoral, aproximadamente unos 6.500.000 votos para esa época. No alcanzó a pasar el umbral. La Corte Constitucional, al hacer la revisión y cuando declaró inexequibles esas cuatro preguntas del referendo, entró a preguntarse previamente sobre su propia competencia en esa materia. Y la Corte concluyó que, si bien no hay cláusulas pétreas en la Constitución colombiana, sin embargo, hay una esencia de la Constitución que tiene que ser respetada. Y dijo la Corte en el fallo, al hablar de la diferencia entre reformar la Constitución y sustituir la Constitución, dijo el constituyente derivado, es decir, el poder de reforma, no tiene competencia para destruir la Constitución, para cambiar elementos esenciales de la misma, y trajo como ejemplo aquellos que menciona el doctor Charria. Trajo el caso del principio democrático y el Estado social de derecho. Pero esto tiene detrás una teoría constitucional en que los autores en el mundo están divididos. Porque así como hay autores que manifiestan que cuando no hay cláusulas pétreas en la Constitución, definitivamente el poder de reforma puede hacer lo que quiera con esa Constitución. Desde su... Se nos va la luz a veces, la luz aquí en el estudio. Se pueden dar los casos en los cuales esos constituyentes secundarios o derivados se encuentren con cláusulas pétreas y allí no pueden hacer nada. Pero dicen muchos autores, si no hay las cláusulas pétreas, el constituyente derivado o poder de reforma no tiene límites de orden material, solamente tendrá límites de orden formal. Pero hay una obra muy importante de un autor alemán, Karl Lowenstein, en su teoría de la Constitución, quien señala que existe de todas maneras un sentimiento constitucional, es decir, una ligazón entre los intereses del pueblo, las convicciones del pueblo y su Constitución. Y ese sentimiento constitucional hace que una Constitución tenga que ser estable, tenga que permanecer al menos un tiempo, que no pueda resultar esa Constitución reformada, como ha venido ocurriendo, doctor Charria, en Colombia, que la Constitución la reforman por motivos puramente coyunturales, transitorios, por apetitos políticos que definitivamente implican una falta de respeto, diría yo, un manoseo a la Constitución. Y por eso el Congreso expide permanentemente reformas constitucionales. El procedimiento Fast Track no fue sino esa manifestación. Inclusive llegó el Congreso a modificarse sus propias reglas, aquellas que le impuso el constituyente, para modificar la Constitución, las de orden formal. El Congreso vino y se las modificó él, por sí y ante sí. Se cambió las reglas. Y la Corte Constitucional no se dio cuenta, infortunadamente. Porque hay que decir también, la Corte Constitucional ha sido muy incoherente en sus fallos al respecto. En algunos casos ha declarado la inexequibilidad por sustitución de la Constitución cuando no había lugar. Por ejemplo, en el caso de la carrera administrativa, en 2 oportunidades la Corte declara inexequibles los actos legislativos cuando lo que se quería sencillamente por el Congreso era transitoriamente, y eso lo podía hacer, dar facultad
de vinculación a la carrera administrativa de aquellos que venían en provisionalidad o en encargo durante muchos años y que no tenían por qué, ya habiendo sido probados, participar en el concurso. La Corte viene y declara eso inconstitucional, dice que porque sustituía un principio de igualdad. Luego allí la Corte entró en el fondo, se fue más allá de su propia competencia, entró en el fondo. Entonces yo diría, está muy bien lo dicho en la sentencia C-551 de 2003, a cuyo tenor, como hay una esencia constitucional, no debe eludir la Corte su función importante, que es la que encabeza el artículo 241, de ser la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Pero la Corte, a su vez, debe autorrestringirse, como se autorrestringe la Suprema Corte de los Estados Unidos. Yo creo, doctores, que sería muy importante que la Corte Constitucional fijara unas subreglas en cuanto al ejercicio de esta facultad. Yo creo que la tiene, pero muy limitada. La Corte Constitucional no es que pueda hacer lo que quiera con las reformas constitucionales, porque así como ella manifiesta que el constituyente derivado, el poder de reforma, tiene unos límites de carácter esencial, porque no puede tocar la esencia de la Constitución, pues ella tampoco, diría uno. La Corte Constitucional no es la dueña de la Constitución. Puede encontrar que, por ejemplo, se dicta un acto legislativo mediante el cual se sustituye el principio democrático y se crea, pensemos nosotros, una monarquía, que muchos quisieran, o una dictadura. Pues la Corte Constitucional, ¿qué se espera de ella? Que venga y diga, no señor, sí es. Colombia es una democracia, de la esencia de la Constitución es la democracia, y por lo tanto esa supuesta reforma constitucional atenta contra la esencia de la Constitución, la declaro inexequible. Pero no puede venir a someter, según cómo amanezcan los magistrados de genio, a decir que no le gusta un acto legislativo y lo declara inexequible, o que sí le gusta y lo declara exequible, sin observar una línea jurisprudencial, que es lo que ha venido ocurriendo. Infortunadamente, la Corte Constitucional en estos últimos años especialmente no es fiel a sus propios lineamientos y antecedentes jurisprudenciales, y cambia de jurisprudencia con una gran facilidad, de manera que nos ha llevado a una gran inestabilidad jurídica, y entre el Congreso y ella han convertido la Constitución política en una colcha de retazos. Eso es todo. Bueno, pues coincido en muchos de los aspectos que acaba de exponer el doctor José Gregorio. Diría lo siguiente: digamos, eso de, que se restringe al Congreso, que con la teoría de la sustitución se restringe la facultad al Congreso de reformar la Constitución, pues que el doctor Douglas, pues creo que si vemos, repito, la estadística de reformas, pues no creo que haya esa restricción tal cual, porque en ese escenario el Congreso no hubiese podido emitir 46 reformas a la Constitución en 27 años. Entonces, pues digamos que eso creo que pues no creo que pues la estadística nos dice otra cosa. Ahora, sí, es cierto que la Corte, como dice el doctor José Gregorio, lamentablemente repito, es una teoría inacabada, está en construcción, pero la Corte sí, esos, cambios de jurisprudencia no son deseables, en la medida en que, pues, eso puede generar inseguridad jurídica, y eso hace que, pues, la teoría de sustitución sea, pues, objeto, obviamente, de múltiples críticas, lo que llaman algunos tratadistas el decisionismo judicial. Entonces es como que, de acuerdo con los magistrados que estén hoy, o los magistrados que sigan o que sean elegidos el día de mañana, etcétera, etcétera, entonces cambien su posición. Yo creo que en este tema sí va a haber una línea jurisprudencial consistente. En algunos temas lo ha habido. Por ejemplo, la separación de poderes, ya la Corte en varias sentencias lo ha definido como un eje axial de la Constitución. Lo mismo el Estado Social de Derecho, lo mismo el principio democrático. Por ejemplo, en eso
esos casos la Corte, ha sido claro en varios fallos en que son ejes axiales de la Constitución. Sí, en el tema del famoso la C-588 de 2009 sobre la carrera administrativa y el principio del mérito, podría uno decir, sí, se entró al fondo cuando pues, y ahí tal vez la Corte no se autorrestringió su competencia, ella misma. Entonces fue cuando hablamos de competencias porque está dentro del procedimiento. No podría la Corte analizar un control material sobre la reforma de la Constitución. Pero estos fallos estas líneas, fallos que cambian la jurisprudencia, donde tal vez no hay unas reglas claras de la Corte en donde se diga claramente cuáles son los ejes axiales o que establezca cuando hablamos de eje, cuando está sustituyendo un eje axial, porque igual el silogismo del test de sustitución lo aplica en cada caso, pero obviamente o en el caso de los actos legislativos sobre la paz, de la implementación del acuerdo de paz, que uno diría que ahí había una sustitución. Por ejemplo, el acto legislativo número 2016 debe haber declarado la sustitución en la Corte, y entonces esto hace que entonces vengan nuevos magistrados y cambien la Corte su línea de pensamiento. Creo que en este tema sí es muy importante que la Corte entró a la teoría y ya creo, la teoría de la sustitución de la Constitución la elaboró y está en construcción, pues sí se aclara en su construcción y en su línea jurisprudencial, porque si no, pues puede generar controversia a la misma teoría de la sustitución de la Constitución. Entonces, pues, ahora, insisto ahí, la Corte no ejerce control material, ejerce solamente vicios de competencia dentro del procedimiento, y por lo tanto pues la sustitución no implica ese control material. Entonces en eso, doctor José Gregorio, creo que estamos identificados en que la Corte ojalá tenga una línea más clara jurisprudencial en cuanto a este tema de la sustitución. Ahora, en cuanto a que sí, que se cercena el poder al pueblo como poder constituyente, porque entonces el Congreso lo eligen el pueblo elige a los congresistas y a los magistrados. No, eso es lo que se denomina en la teoría constitucional el poder contramayoritario, contra la mayoría. Pero obviamente eso pues es parte del pesos y contrapesos del control constitucional. Claro, unos señores sentados, 9 magistrados que no son electos directamente por el pueblo, y viene otra discusión que sería de otro debate, si hablamos que entonces los magistrados de la Corte Constitucional sean elegidos popularmente. Bueno, ese es otro tema que sería para otro debate, si la conveniencia o no de que los magistrados de la Corte Constitucional sean elegidos popularmente. Uno podría decir que indirectamente, tanto en cuanto el Senado es el que los elige, las ternas las envía a la Corte Suprema, el Consejo de Estado del Presidente de la República, pero pues obviamente no hay elección directa, obviamente impopular, de magistrados. Entonces viene el debate, es que el Congreso lo elige el pueblo, entonces ¿cómo así que los señores magistrados, que son 9, vienen a declarar inexequibles reformas a la Constitución emitidas por el Congreso, y los congresistas son elegidos, son los representantes del pueblo? Entonces la gran discusión del poder contramayoritario. Pero pues obviamente tiene que existir ese control constitucional, repito, y adicionalmente no para que se quede, y con eso termino, en un mero control en el trámite, porque entonces es muy sencillo, se tramita una reforma a la Constitución en donde ya no estamos social de derecho, estamos en estado monárquico, o simplemente pena de muerte, por decir algo, la pena de muerte. Entonces uno diría, y así se hace el trámite en el Congreso, se aprueba con los debates, las mayorías, y entonces la Corte se limitaría solamente a un control como notario. Sí, los requisitos, y chulea. Las mayorías sí. Ahora somos monarquía. Y listo, exactamente. Sí. Pero pues así como creo que, insisto, esta teoría de la sustitución ha ayudado un poco a que pues se tengan unos ejes axiales que no pueden ser sustituidos por el poder de reforma,
También es cierto que pues sí se habla que la Corte a veces en ciertas sentencias uno se sorprende porque, como lo dice bien el doctor José Gregorio, reformas a la Constitución que hayan sido declaradas inexequibles por sustitución, en cambio otras que han sido declaradas inexequibles por sustitución cuando no debieron haber sido declaradas inexequibles. Entonces la Corte debe, repito, implementar una línea de jurisprudencia clara en que en algunos elementos ya lo ha hecho, como en los que les mencioné hace unos minutos, pero en otros elementos hay todavía yo creo que dudas, y eso genera pues que esta teoría haya controversia de la doctrina y la jurisprudencia, de la doctrina, sobre todo de los autores, sobre esta temática. Pero gracias. Mire, por ejemplo, lo que pasó con la reelección presidencial. Sí. En el año 2005 se declaró exequible el acto legislativo 2 de 2004, que estableció la reelección presidencial inclusive para el periodo inmediato, cuando era ostensible que el candidato presidente en ejercicio llevaba una ventaja enorme sobre los demás candidatos, y la Corte se fue por el lado y dijo no, pues eso es exequible solamente que dictemos una ley de garantías, que entre otras cosas todavía está vigente. Sí, señor. Y vino en el año 2010 con las mismas normas constitucionales a decir que se estaba violando la esencia de la Constitución con la convocatoria a un referendo para extender la reelección por una segunda oportunidad. La reelección presidencial, que por cierto, como anotación antes de que hable el doctor Douglas, en la sentencia del año 2010, la Corte excluyó por completo la reelección presidencial, pero fíjense ustedes, vino el acto legislativo número 2 de 2015 y dijo que por asamblea constituyente, yo no sé si por eso le estarán proponiendo ahora, pero que por asamblea constituyente se podía resucitar la reelección presidencial. Doctor Douglas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero acotar varios aspectos. El primero es que el estudio de los famosos vicios competenciales necesariamente implica un control material de la Constitución. Habrá que decir, definir cuál es la esencia de la Constitución. Eso que llama ahora la Corte los ejes axiales de la Constitución es ni más ni menos que el más sustancial de los controles constitucionales que puede haber en ejercicio de la función de control constitucional. Eso es imposible de ser, digamos, negado. Más material que el control que se hace en un juicio de sustitución no existe, porque se trata precisamente de confrontar la reforma constitucional con eso que se define como la esencia de la Constitución o los ejes axiales de la Constitución, que nadie sabe qué es, pero ni siquiera la Corte, porque la Corte cada día, cada vez que se pronuncia, echa mano de una cuestión diferente para decir que eso es un nuevo eje axial de la Constitución, si bien, para, digamos, ser justos con la verdad, la Corte ha mantenido, digamos, algunos temas específicos donde ha, digamos, sido reiterativa en cuanto a unos ejes que ha identificado, como los ha, digamos, discriminado, identificado bien el doctor Charria. Sin embargo, habrá que agregar que en otros aspectos sí ha echado mano de otros tipos de fundamento constitucional para sostener la misma teoría de la Constitución. Pero esto trae, digamos, unas consecuencias bastante complejas. Bueno, el doctor Charria hacía referencia a, digamos, el control antimayoritario o contramayoritario que representa dentro de la estructura del Estado la Corte Constitucional, que es, digamos, una teoría bastante interesante en la medida en que, en efecto, desde la propia propuesta de Kelsen se verifica que el Tribunal Constitucional está concebido para eso, para evitar que las mayorías que toman las decisiones en el Congreso terminen por vía de su poder legislativo aplastando a las minorías. En el momento en que surge, digamos, a partir de este proceso digamos, de desarrollo teórico en torno al constitucionalismo y la consolidación del constitucionalismo moderno, digamos, la necesidad de otorgarle a los congresos o parlamentos el poder de reforma o competencias de reforma constitucional
cual, pues digamos, se presenta la misma discusión en torno a si, digamos, la Corte debe también en el ejercicio de control de la reforma constitucional, pues ser el mecanismo contramayoritario. Y habrá que decir, sin duda funciona el mismo argumento que expuso Kelsen originalmente. Por supuesto que es que si por vía del Poder Legislativo se puede llegar a aplastar minorías, con mayor razón habrá que decir que por medio del Poder Constituyente puede ocurrir lo propio. De manera que desde ese punto de vista es incontrovertible el argumento, repito, originalmente expuesto por Kelsen. Sin embargo, dicho esto, como dicen ahora los conferencistas, habrá que agregar que allí tenemos uno de los elementos que debería ser una de las limitaciones que a través de sus reglas pudiera formular la Corte, y es ¿cuáles son esos consensos mínimos que representan, digamos, la esencia de una Constitución? La Constitución, desde el punto de vista de su contenido conceptual, se identifica con los consensos mínimos de una sociedad precisamente para lograr una convivencia pacífica entre todos dentro de los valores del pluralismo y de la diversidad. Es decir, una Constitución tiene por propósito establecer las reglas fundamentales de una sociedad para poder convivir armónicamente, las reglas fundamentales con las que estamos de acuerdo todos dentro, repito, de la diversidad y el pluralismo. De manera que es eso lo que debería protegerse como, digamos, acudiendo a la esencia de esa digamos, función contramayoritaria de una Corte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestros estimados doctores y a todos nuestros participantes a esta conferencia el día de hoy. Mi nombre es Lisette Manrique, asistente del doctor José Gregorio Hernández. Para mí es muy grato estarlos acompañando en esta oportunidad, esta vez para leer algunas de las preguntas que nos formulan nuestros participantes. Iniciamos con el doctor José Gregorio Hernández Galindo. La pregunta es, ¿qué opina de la propuesta del presidente del Senado sobre hacer una convocatoria o una asamblea constituyente? Bueno, pues es una propuesta más, aunque no la vi muy fundamentada, porque inclusive se utilizó la vía del Twitter para formularla. No está basada en unos estudios, en unas consideraciones que pongan a pensar a los poderes públicos o inclusive al pueblo colombiano, que es finalmente el que puede decidir. Como manifestábamos antes, es el pueblo el que convoca a una asamblea constituyente previa a una ley del Congreso. Esa ley del Congreso tiene que adoptarse por mayoría calificada, mayoría de Cámara y Senado, y tiene que ir al examen de la Corte Constitucional. Entonces no es tan fácil. Y para que una asamblea constituyente se tramite, porque tenga un ambiente, encuentre un sentimiento nacional de que hay necesidad urgente, imperativa de modificar la Constitución, se necesita que haya unos elementos de fondo mínimos que entren a ser considerados por quien puede convocar, que es el pueblo. Desde luego en la ley que convoca una constituyente o que convoca al pueblo para que decida si convoca una constituyente, se tienen que prever los objetivos, el tema al cual se refiere la Asamblea Constituyente y también las características que habrá de tener esa asamblea, cómo estarán conformadas las mayorías en su interior, cuáles podrán ser las reglas básicas de su actividad. Todo eso se dice en la ley. Después la Corte tiene que pronunciarse acerca de la constitucionalidad de esa ley desde el punto de vista formal y también desde el punto de vista material. Pero hay que tener una cosa muy en cuenta. Las asambleas constituyentes, y esa ha sido experiencia colombiana y de otros países, tienden a desbordarse. Se les señala un temario y luego cuando están ya
investidos los constituyentes de su poder, tienden a tocar otros temas que pueden considerar, por ejemplo, conexos. Nos autorizaron para modificar la rama judicial. Pero es que también eso significa modificar las normas sobre Ministerio Público, las normas sobre Fiscalía General de la Nación, lo relativo a la elección de los miembros de tal o cual corporación no necesariamente judicial, Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Entonces se va extendiendo, se va ampliando en la medida en que pasa el tiempo y esa asamblea va asumiendo, va siendo consciente de que tiene un mayor poder de decisión. Y terminamos en que toda la Constitución se reforma. Y a mí me da miedo, sinceramente, les digo, doctores, y le digo a quien formuló la pregunta, me da miedo en este momento, cuando hay inclusive propuestas, una propuesta del gobierno sobre texto de reforma a la Administración de Justicia, de establecerle restricciones o límites a la acción de tutela. No es a que se les ocurra acabar con la acción de tutela en la Asamblea Constituyente o regresar a la Constitución Política de 1886. Sinceramente, eso hay que pensarlo mucho, tenemos que verlo con mucho cuidado y esperar que sean los integrantes del Congreso los que evalúen si se expide esa ley o no. Por ahora, solo la veo como una propuesta de Twitter, nada más. Mil gracias, doctor José Gregorio. Ahora vamos con la pregunta para el doctor Douglas Enrique Lorduy, y es: ¿estima usted que quien debería reformar la Constitución debería ser únicamente el presidente de la República? Y yo contesto de manera sencilla y directa: no bajo ninguna circunstancia. Jamás. No bajo ninguna circunstancia. El presidente de la República, mucho menos en un régimen presidencialista como el nuestro, está investido de unos poderes enormes. Tiene una acumulada en su cabeza una cantidad de funciones que le dan un poder que en ciertas circunstancias desborda a los demás poderes, y esto tampoco es una formulación meramente hipotética, de manera que atribuirle la función de reforma constitucional, pues entonces sería exactamente lo mismo, a mi juicio, que el ejemplo que ha dado hace un momento el doctor José Gregorio, de establecer aquí una monarquía. Simplemente. Esta podría ser una dictadura. Exacto, una dictadura, y pues en esas condiciones no hay necesidad de tener congresos, ni cortes, ni jueces. Eso. Mil gracias. Eso sería un comentario. Eso es como el famoso, el quién defiende la Constitución. Entonces ahí viene el famoso debate entre Kelsen y Smith. Y Smith decía que era el presidente, el guardián, sí, y guardián de la Constitución, y sabemos que Carl Smith, siendo pues un gran constitucionalista, pues etcétera, vimos a quien que fue el que soportó pues lamentablemente el régimen del señor Hitler, nada más y nada menos. Claro, entonces, bueno, en fin. Así es. Mil gracias, doctor. Ahora esta pregunta va dirigida al doctor Juan Manuel Charri, y es: ¿considera que el Congreso ha abusado de su poder de reforma? Creería que sí, creería que las estadísticas, insisto, son muy claras. Yo creo que la Constitución debe ser, claro, reformada. Insisto, no, la Constitución no puede quedarse estática sin reformas, porque va cambiando la realidad política y social. Pero no podemos todo reforma a la Constitución. Entonces, toquemos la Constitución, porque eso entonces nada más nos da puntos políticamente hablando. Entonces, yo no creo que una constitución, pues 27 años, pues una constitución realmente joven, si lo comparamos con otras constituciones de otras latitudes, de otros países, reformada 46 veces. Entonces, yo creo que sí hemos llegado, a mi juicio, al reformismo lamentablemente constitucional. No digo que el Congreso no deba reformar, claro que la Constitución debe ser reformada y el Congreso, pues, la Constitución nada más le otorga la competencia para ello. Pero no puede ser que todo sea entonces reformas a la Constitución, porque entonces es como, repito, es ganar puntos políticamente. Vamos a reformar la Constitución, porque todo, además, todo tiene que quedar en la Constitución, que ese es otro tema que nos
como que es un deporte, perdónenme la expresión que tenemos aquí en nuestro país. Constitucionalicemos todo, muchos temas, entre otras cosas. Es más, incluso la constituyente creo que se equivocó en elevar temas que debían ser incluso de carácter legal o incluso de carácter reglamentario, los elevó a rango constitucional. Como las pensiones, como por ejemplo. el acto legislativo, y luego el Congreso, el acto legislativo número 1 de 2005, que es si ustedes lo leen, el primer inciso y suficiente, la seguridad social, pero luego viene una normatividad que eso es casi que un sistema de pensiones que debía estar incluso más en la ley, para eso es la ley 100 o bueno, la 797 o en fin, pero a la Constitución no se le puede todo a la Constitución, todo reformemos la Constitución, porque eso entonces nos vamos en un reformismo y eso hace que hay también una inseguridad jurídica y una volatilidad constitucional. Entonces el Congreso sí ejerce su poder de reforma, pero sí abusaba, a mi juicio, de ese poder de reforma, pero eso políticamente parece ser que eso da muchos puntos, lamentablemente, en perjuicio de incluso la estabilidad de la misma Constitución. Por eso y lo relaciono finalmente con la Asamblea Constituyente. Entonces, como ya hemos reformado mucho la Constitución, no. Entonces la última solución es convoquemos una Asamblea Constituyente, con el peligro que un poco lo que nos explica el doctor José Gregorio, la famosa frase, sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. Gracias. Inclusive en el caso de la reforma del 2005 a las pensiones, ustedes pueden observar que fuera de ser un artículo enormemente largo y completamente antitécnico desde el punto de vista de la técnica de una constitución, pues es un acto legislativo que elevó al carácter constitucional leyes como la ley 100 y decretos reglamentarios que quedaron ahí en la Constitución. De manera que cuando se va a reformar un decreto de esos, necesitamos reformar la Constitución. Exactamente. Gracias, doctor Charri y doctor José Gregorio. La siguiente pregunta es para el doctor José Gregorio Hernández y dice, ¿qué requisitos hay que cumplir para una asamblea constituyente y qué temas debe tratar? Bueno, para una asamblea constituyente, según prevé el artículo 376 de la Constitución, se necesita, como antes expresaba, una ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso, en esa ley, va a establecer si llama al pueblo a que el pueblo decida si convoca el pueblo a la constituyente y fija el periodo, fija la composición que la misma ley determine y se entiende que el pueblo convoca a la asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral, sobre la base, como también lo dije antes, de que la ley correspondiente tiene que ser revisada antes del pronunciamiento popular por la Corte Constitucional. Mil gracias, doctor José Gregorio. La siguiente pregunta va dirigida para el doctor Douglas Lorduy. ¿Cree que la propuesta de una constituyente formulada por el presidente del Senado lo que busca es restablecer la reelección presidencial? Pues sería, digamos, especulativa cualquier respuesta. No tengo ni idea qué estará pensando el presidente del Congreso, Macías. Pero esa es una de las posibilidades. Sin embargo, digamos que en torno a esa propuesta, que evidentemente, como lo ha señalado bien el doctor José Gregorio hace un momento, pues carece de el mínimo argumento de sustento, sí vale la pena, digamos, hacer algunas reflexiones. La primera es una que, digamos, me viene rondando desde hace algún tiempo y ¿es posible identificar en la sociedad colombiana un grupo de personas que están por fuera del consenso constitucional? Da la impresión de que hay un grupo de personas que están por fuera del consenso constitucional y si eso se pudiera, digamos, comprobar, establecer de manera fehaciente, habría que pensar seriamente en una nueva asamblea constituyente para eso, para construir o reconstruir los consensos constitucionales. Hay algunos indicios de esa teoría. El plebiscito
es uno de los indicios, la disputa entre el sí y el no, y toda digamos, el debate público en torno a el acuerdo de paz con el grupo armado ilegal de las FARC, me parece que revela o puede ser un indicio de esa, digamos, no inclusión de un grupo dentro del Consejo Constitucional. Y eso creo que hay que tomárselo en serio. Los otros elementos también vale la pena, digamos, considerarlos. No es posible en Colombia, está visto, hacer, digamos, una reforma a la administración de justicia. El doctor José Gregorio lo ilustró con detalle en su exposición inicial. Los intentos han sido fallidos en varias ocasiones y es obvio que no es posible porque la Corte Constitucional no lo permite, y entonces eso significa que la Corte Constitucional actúa allí defendiendo un interés propio, defendiendo los linderos de su propio poder, en la medida en que ha entendido que las reformas que hasta ahora han sido tramitadas en el Congreso de reforma a la justicia, pues de alguna manera limitan también los poderes de la propia Corte Constitucional. Entonces es evidente que en esas condiciones no va a ser posible una reforma constitucional, siendo necesaria una reforma, siendo, digamos, evidente la necesidad de una reforma constitucional a la justicia, pero no estas reformas, y aprovecho para decirlo y me perdonan que me tome más tiempo del esperado, no estas reformas de cosméticas que uno oye y que se proponen que se ponen a consideración del Congreso, sino una reforma que haga frente a las necesidades reales y urgentes de justicia de la sociedad colombiana, que se concentran en dos puntos fundamentales: la falta de acceso a la administración de justicia, que es un aspecto masivo y sustancial, y la impunidad flagrante en que estamos, que hablan las últimas estudios del 98% de impunidad. Yo no sé si sea resistible una sociedad en un 98% de impunidad, y no oigo ninguna propuesta en ese sentido. Fíjese, doctor Douglas y doctor Charria, que hay niveles de competencia en esto de la reforma constitucional, para complementar la respuesta que daba sobre la Asamblea Constituyente. Hay niveles de competencia en este sentido. Según la jurisprudencia de la Corte, no todo se puede hacer por acto legislativo. Aquella propuesta que durante la campaña presentó el actual presidente de la República, el doctor Duque, en el sentido de refundir todas las cortes en una sola, inclusive el Centro Democrático alcanzó a presentar un proyecto en ese sentido, refundir todas las cortes en una sola. Eso no se puede hacer por acto legislativo reformatorio de la Constitución por la vía del Congreso. Necesitaría una Asamblea Constituyente. Eso sí necesitaría una Asamblea Constituyente. Pero entonces fíjense ustedes, eso cambiaría toda la estructura constitucional y eso sí que sustituiría la Constitución. Entonces, pues hay niveles de competencia y también en eso tienen que pensar en el Congreso de la República, Lisset. Mil gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Juan Manuel Charria. ¿En Colombia no era el Congreso el único que reformaba la Constitución? Sí, en la Constitución de 1886 era muy claro que el acto legislativo lo decía el 218 de la Constitución, y luego ratificado por el artículo 13 del famoso decreto 0247 al 57, el mal llamado plebiscito de 1957. Entonces el Congreso era el que podía reformar la Constitución. Es más, en base a ello es que el expresidente López Michelsen, en el acto legislativo número 2 de 1977, si no me falla la memoria, quiso convocar una pequeña constituyente que se le llamó la pequeña constituyente de López, pero la Corte Suprema de Justicia, que era la que ejercía el control constitucional para aquel entonces, declaró inexequible ese acto legislativo, diciendo que era el Congreso, él era el único que podía reformar la Constitución. Y luego se intentó con el acto legislativo número 1 al 79 del expresidente Turbay Ayala, que también por vicios de trámite la Corte Suprema de Justicia lo declaró inexequible. Entonces sí, digamos, bajo la Constitución del 86. Ahora, bajo el 91, en últimas termina siendo, aunque existen otros mecanismos además del acto legislativo, si vemos en la práctica y lo que dice el articulado del 374 y siguientes, todo el trámite
tiene que pasar por el Congreso, porque si bien, por ejemplo, el referendo es el pueblo, en última es el que decide, tiene que haber una ley convocante previa que es aprobada por el Congreso. Y lo mismo en la Asamblea Constituyente, debe haber una ley convocante, como lo explicó el doctor José Gregorio, aprobada por el Congreso. En esos dos casos no es que ¿Y en el Congreso, referendo? y en el referendo también. Entonces, en esos dos casos no es que el Congreso reforme la Constitución, pero sí tiene que juega un papel muy importante para que se surta la convocatoria a una Asamblea Constituyente o para que se convoque al pueblo a un referendo. Y por supuesto que se conservó la facultad del Congreso en reformar la Constitución directamente a través de actos legislativos. Es decir, en últimas, si bien no podemos decir que es el mismo esquema de la Constitución del 86, en el sentido que ya tenemos 3 mecanismos de reforma a la Constitución y no uno que era sobre el Congreso, también hay que decir que de todas maneras, en últimas, el Congreso juega un papel protagónico en los 3 mecanismos de reforma: acto legislativo, Asamblea Constituyente, que aprueba la ley convocante, y lo mismo en el referendo, que el Congreso debe aprobar la ley convocante para un referendo constitucional. Con una anotación adicional: no se puede reformar la Constitución ni por plebiscito, porque no está contemplado, ni tampoco por consulta popular. En la consulta popular anticorrupción que se tramitó hace poco, que no alcanzó el umbral, que teníamos algunas preguntas, al menos 2 que yo recuerde, implicaban una reforma constitucional. Sí, señor. Y por lo tanto el pueblo no podía en la consulta directamente modificar la Constitución. Y la prueba de lo que usted está afirmando bien, doctor José Gregorio, es que se presentaron a consideración del Congreso proyectos de reforma constitucional para introducir lo que no pasó en esa consulta. Sí, como que no ha cumplido, ¿no? No. Bueno. Mil gracias, doctores. Esta pregunta va dirigida para el doctor José Gregorio Hernández, del señor Alexander Pinzón. ¿Cree usted que la Corte Constitucional a futuro podría considerar como necesario para hablar de sustitución de la Constitución un cambio en la organización política de Estado? Hacia el futuro, ¿el Congreso dice? Sí, señor. El Congreso. La vuelvo a repetir. ¿Cree usted que la Corte Constitucional a futuro podría considerar... A la Corte. Sí, señor. La Corte Constitucional a futuro podría considerar como necesario para hablar de sustitución de la Constitución un cambio en la organización política del Estado? Pues eso no le corresponde a la Corte, eso le correspondería, como acabamos de manifestar, a aquellos que pueden modificar la Constitución. Y la Constitución puede ser modificada por acto legislativo, puede ser modificada por Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo, pero que quede claro, el mismo Congreso no podría introducir ese cambio. Por ejemplo, para pasar a un sistema como el parlamentario, yo creo que también se requeriría una Asamblea Constituyente. Mil gracias, doctor. La siguiente pregunta para el doctor Douglas Enrique Lorduy. ¿Cómo creen ustedes que nosotros, como ciudadanos de esta república, podemos ejercer o hacer ejercer un control de constitucionalidad a la labor de los magistrados de las altas cortes y o al Congreso de la República según corresponda en un momento determinado? Es una gran pregunta. El control ciudadano de los magistrados de las Cortes debe desarrollarse, y a mi juicio el escenario idóneo para eso es a través de las universidades, a través de observatorios de funcionamiento de las Cortes, observatorios constitucionales, observatorios de estabilidad y cumplimiento de la propia jurisprudencia, porque como lo señalábamos hace un rato y lo mencionaba particularmente el doctor Charria, la Corte Constitucional no respeta sus propias decisiones y resulta que ha venido cambiando de posición en temas donde ha ocurrido, por supuesto, el efecto propio de las decisiones de constitucionalidad, que es el de cosa juzgada constitucional. Entonces resulta que ahora tenemos una Corte Constitucional que no respeta el efecto fundamental de sus propias decisiones, lo cual genera, por supuesto, una inseguridad jurídica que es absolutamente insostenible y, por supuesto, abre la puerta para una manipulación de la decisión judicial a nivel Corte Constitucional, que es evidentemente lo que estamos presenciando. Pero para hablar de la representación, doctor Douglas,
sería muy difícil que el pueblo pudiera en efecto controlar a los magistrados de la Corte Constitucional, porque precisamente como el pueblo no participa en la selección de los magistrados, porque ellos provienen de unas ternas que elaboran el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y vota el Senado de la República, la participación del pueblo es muy indirecta, casi diría yo inexistente a ese respecto, de modo que el control ciudadano tendría que canalizarse por vías como esta, la académica y la de los medios de comunicación. Mil gracias, doctor. Esta pregunta va dirigida para el doctor Juan Manuel Charri. El artículo 374 de la Constitución establece los mecanismos de reforma constitucional, que como se dijo en una interpretación literal, la norma constitucional hace referencia únicamente a la reforma constitucional. En ese sentido, si se llegara a requerir o a querer sustituir la Constitución o reemplazarla, ¿cuál es el camino? ¿Prima la Constitución o la soberanía popular? A ver, muy buena la pregunta, muchas gracias. La jurisprudencia ha dicho que el único mecanismo para sustituir la Constitución, como lo hemos señalado, es la Asamblea Constituyente. Digamos que ya lo que es actos no se puede sustituir la Constitución por acto legislativo o por referendo, ya la jurisprudencia ha sido muy clara en eso. Entonces la única manera es una asamblea constituyente, digamos como mecanismo en donde pues digamos allí con lo que ya el doctor José Gregorio y el doctor Douglas han explicado muy digamos detalladamente lo que implica una asamblea constituyente, pero ese sería el mecanismo si que hablamos de tener una nueva constitución. Recuerden también, y con esto termino, el antecedente nada más de la Constitución del 91. Fíjense cómo, y ahí viene, yo siempre he pensado que la Constitución del 91, digamos, lo político, lo económico y social se impuso sobre lo jurídico. Porque si vemos, como lo dije en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, perdón, la Constitución del 86 solamente puede ser reformada por acto legislativo. Listo. ¿Qué pasó? Como lo explicó el doctor José Gregorio en su primera intervención. Todo el proceso del narcotráfico, violencia, desigualdad, todo esto es corrupción en el mismo Congreso, que incluso no permitió que el expresidente Barco pudiese tramitar reformas a la Constitución en los años 86, 1988. Entonces, a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán y toda esta historia que pues lo conocemos, los estudiantes iniciaron lo que se denominó la séptima papeleta. Todavía podemos salvar a Colombia. Se llamaba el movimiento. Y recuerden además que con base en eso se expidieron dos decretos muy importantes, decretos legislativos porque estábamos en estado de sitio, que son el famoso decreto 927 y el decreto 1926, con un tema. El decreto 1926 contenía un temario. Y la Corte Suprema, en la sentencia que el doctor José Gregorio de 9 de octubre del 90, como ya el doctor José Gregorio hizo mención, la Corte Suprema de Justicia dijo no, el poder constituyente primario es soberano, no puede haber limitación en el temario, por eso incluso el concepto pasó de una asamblea constitucional a una asamblea constituyente. Entonces, pues ya en ese momento, fíjense cómo, queridos, la audiencia, cómo allí lo político, lo social, fue más allá de lo jurídico. Entonces, ahora en ese momento no teníamos sino el acto legislativo como único mecanismo de reforma. Ahora tenemos la Asamblea Constituyente, que creería, insisto, que en estas circunstancias sería el único mecanismo para poder hablar de una sustitución de la Constitución, si queremos tener una nueva Constitución, porque pues como lo dijimos en una respuesta anterior, todas estas reformas habría que reflexionar, bueno, entonces la Constitución del 91 ya no... ¿Qué pasó con la Constitución del 91? ¿Será que ya no sirvió? ¿O no solventó las necesidades sociales políticas que de la sociedad actual? ¿De qué pasa con la Constitución del 91? Entonces, pues ahí sí tendríamos que llegar a un consenso, como lo dijo ahorita el doctor Douglas en la respuesta anterior, y entonces convoquemos una constituyente y pues tengamos una nueva constitución. Gracias. Ahora, todo lo que hemos hablado es dentro de los mecanismos institucionales que hoy contempla nuestra Carta Política, porque desde luego en la historia
inclusive en la propia historia colombiana, pensemos en el siglo XIX, en ese rosario de constituciones del que hablaba el tratadista Gabriel Melo Guevara, pues lo que se veía era que se ganaba la guerra y los ganadores establecían la nueva constitución. Eso pasó en 1863 todas las constituciones del siglo XIX, inclusive la de 1886, después de la batalla de la Humareda, triunfó la corriente de don Rafael Núñez y de don Miguel Antonio Caro. Convocaron a las municipalidades con unas bases, las municipalidades, no el pueblo directamente, sino los municipios como tales, votaron a favor de las bases, de las 18 bases, y después vino esa convocatoria a los delegatarios de los estados, la Asamblea Nacional de Delegatarios, que inclusive don Miguel Antonio Caro, que no conocía el mar, fue uno de los delegatarios a nombre de uno de los departamentos de los actuales departamentos de la costa, que eran estados en ese momento, porque veníamos de la Constitución del año 1863, la Constitución de Río Negro, y esta Constitución era completamente distinta, era centralista, era confesional, etcétera, la nueva, la de 1886, a diferencia de la del 63. Entonces se producen revoluciones para modificar las constituciones, pero nosotros hemos hablado aquí apenas de lo institucional. Bueno, estimados doctores, muchísimas gracias a las personas que participaron de esta, nuestra primera conferencia virtual bajo el programa institucional Sindéresis por la vigencia del derecho. Les agradecemos. Esta es la primera de muchísimas conferencias virtuales que vamos a desarrollar a lo largo del año 2019 y en adelante. No queremos irnos sin primero agradecerle también a nuestros técnicos de sonido, Luis Daza y Andrés Rocha, al asistente del doctor José Gregorio Lisset Manrique y pues por supuesto a todos los conferencistas, muchísimas gracias, esperamos tenerlos nuevamente acá. Yo creo que ha sido muy enriquecedora la charla, ha sido muy entretenida, la dinámica ha sido bien interesante, entonces les agradecemos mucho. Yo no sé si se quieran despedir de las personas que asistieron a esta primera conferencia virtual, entonces les damos la cámara para que se puedan despedir. Muchas gracias. Faltan muchos temas, desde luego, sobre este asunto y sobre otros que hoy por hoy están sobre el tapete en Colombia. Por eso hemos hablado de un programa institucional Sindéresis por la vigencia del derecho. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy desde la red. Muchas gracias al doctor José Gregorio por la invitación, al doctor Charria por su compañía en esta muy interesante conferencia y espero que nos veamos pronto en las conferencias que siguen en Sindéresis. De mi parte, muchas gracias al doctor José Gregorio, a la doctora Clara, al doctor Douglas, al personal técnico, a Lisbeth, muchas gracias, y a la audiencia de las redes.